Hola, bienvenidos de nuevo a otro vídeo tutorial del programa OnLOPD. En esta ocasión vamos a explicar la lógica de funcionamiento del programa y de la documentación. El software OnLOPD está basado en una jerarquía de perfiles con una estructura piramidal. En dicha estructura existen actualmente tres tipos de perfiles disponibles comercialmente, que son el cliente, el consultor y el administrador. Por encima de estos perfiles existen otros superiores que actualmente no se utilizan, y por encima de todos se encuentra el perfil del sistema. Cada uno de estos perfiles tienen funciones y características diferentes. Por ejemplo, si disponemos del perfil de cliente, entonces tendremos solo acceso a las herramientas necesarias para la adaptación propia. La posibilidad de acceder como cliente o no vendrá supeditado por el tipo de servicio ofrecido por la empresa o consultor. Si disponemos del perfil de consultor, podremos dar de alta clientes y acceder a dichos clientes directamente para trabajar en sus adaptaciones. El uso de un perfil de consultor nos permite utilizar plantillas entre los diferentes clientes, registrar y mantener la información de cada uno de ellos, y así agilizar el trabajo de mantenimiento. También es posible como consultor decidir el tipo de servicio ofrecido al cliente, es decir, podemos utilizar el cliente para realizar las adaptaciones personalmente sin darle acceso, o también puede darle acceso para que entre por su cuenta y se haga su propia adaptación completamente solo, o si lo prefiere puede supervisarle y asistirle en su adaptación. También es posible darle acceso pero restringiéndole mediante privilegios el acceso a ciertas pantallas o funciones del programa, para evitar, por ejemplo, que pueda cometer algún error. El perfil del consultor también permite crear subusuarios para que estos puedan acceder con su propio usuario y contraseña y asignarle clientes o proyectos para que trabajen con ellos. Estos subusuarios accederán en nombre del consultor principal y, si se les otorga, pueden tener los mismos privilegios que el consultor principal. El único inconveniente de los subusuarios es que no pueden disponer de sus propias plantillas, ya que todos comparten las plantillas del consultor principal. En realidad, los subusuarios no son consultores independientes, sino que son usuarios que acceden en nombre del consultor, pero con diferentes usuarios y contraseñas. Bien, si subimos un peldaño más y disponemos del servicio de administrador, entonces podremos con un solo usuario y contraseña dar de alta consultores y asignarles licencias, para que a su vez puedan dar de alta clientes. También podremos acceder directamente a dichos consultores y sus clientes. Es decir, como administradores obtenemos los propios privilegios del administrador, los privilegios del consultor y los del cliente. Además, el administrador también tiene sus propias plantillas que pueden ser accesibles para todos sus consultores y todos los clientes de cada uno de ellos. ¿En qué situaciones puede ser útil el perfil de administrador? Pues por ejemplo, si tenemos varias delegaciones, entonces podemos dar de alta, por ejemplo, un consultor para la delegación de Sevilla y otorgarle X licencias. Luego podemos dar de alta otro consultor para, por ejemplo, la delegación de Valencia, y así sucesivamente para las diferentes delegaciones. De esta manera, cada consultor accedería con su usuario y contraseña. El uso del administrador para este caso es claramente solo organizativo, pero se puede usar de más maneras. También podemos utilizarlo en el caso que tengamos varios consultores trabajando para una misma empresa y lugar. Entonces podemos darlos de alta en el programa y darles un usuario y contraseña a cada uno, y otorgarle las licencias que necesiten para sus proyectos. No tienen por qué ser delegaciones en diferentes lugares, como en el ejemplo anterior. De esta manera cada uno dispondrá de sus propias plantillas y sus propios clientes independientes, sin posibilidad de acceder a los datos entre uno y el otro, a no ser que entre ellos se compartan un cliente mediante el mecanismo de compartición mediante códigos. El único que podrá acceder a todos los consultores y a los clientes de los mismos será el administrador, que podrá hacerlo para dar soporte o para controlar sus trabajos o licencias o incluso realizar una adaptación. Es decir, siempre un perfil superior puede seleccionar un perfil inferior y suplantar su identidad y utilizar sus herramientas. El administrador también dispone de privilegios para mover clientes/licencias entre consultores, siempre y cuando el consultor que recibe el cliente tenga licencias libres. Como administradores también podemos dar de alta consultores independientes o administrados. Por ejemplo, los consultores independientes son aquellos que no tienen nada que ver con nuestra empresa. Es decir, podemos ofrecer el perfil de consultor como un servicio y nuestro valor añadido a otra empresa o consultor independiente, para que realice su propia labor comercial de consultor sin más intervención por parte del administrador que no sea la de cobrarle el servicio dependiendo del número de licencias contratadas.
Por lo tanto, este tipo de consultores son empresas externas independientes del administrador y que no tienen por qué tener acceso a las plantillas o documentación del administrador que les ofrece el servicio. En cambio, los consultores administrados son consultores que pertenecen al administrador y tienen acceso a sus plantillas, es decir, son consultores o trabajadores de la misma empresa del administrador. También se da el caso que el mismo administrador puede ser también su propio consultor. Además de todos estos ejemplos, también podemos utilizar el administrador, aunque solo seamos una persona en la empresa, para dar de alta, por ejemplo, un consultor y crearle un juego de documentos personalizado, con documentación específica para realizar adaptaciones solo de comunidades. Y luego podemos tener otro consultor con otro juego de documentos personalizado para realizar adaptaciones de otro tipo de empresas. Esto resuelve la problemática en algunos casos en los que tenemos que estar sacando unos documentos para unos tipos de empresa u otros documentos para otros tipos de empresa. De esta manera agilizamos y organizamos mejor el trabajo. ¿Que nos sale, por ejemplo, una adaptación de comunidades? Pues creamos el cliente desde el consultor con la documentación personalizada para las comunidades. Además, podemos acceder como administrador y seleccionar dicho consultor o acceder directamente como ese consultor para trabajar con el cliente. Si en cambio nos sale una adaptación de otro tipo de empresa, pues entonces creamos el cliente en el otro consultor donde tenemos la documentación personalizada para ese tipo de empresas. Comentar también que esta problemática se puede solucionar a nivel de consultor, sin necesidad de utilizar el perfil de administrador. Es decir, podemos preparar los diferentes tipos de documentos necesarios para los diferentes tipos de empresa en un mismo conjunto de documentos personalizados del consultor, y luego seleccionar de entre esos documentos los que necesitamos para unos tipos de empresa y guardarlos en las plantillas de listados, y luego podremos seleccionar otro tipo de documento para otros tipos de empresas y guardarlo de nuevo en otra plantilla de listados de documentos de impresión. De esta manera, cada vez que hagamos un cliente de un tipo u otro, solo hay que importarle el conjunto de documentos que nos interese desde las plantillas de la tercera pestaña de la pantalla de impresión, y con esto podríamos prescindir del uso de administradores para estos casos, aunque cada uno debe valorar cuál es la función que mejor se ajusta a sus necesidades, porque de esta manera tenemos todos los documentos juntos en la misma documentación del consultor, y siempre tendremos que utilizar las plantillas de listados y no podremos usar el apartado de impresión normal porque nos saldrían siempre todos los documentos que hayamos creado, los que sirven para un tipo de empresa y los que sirven para otro tipo de empresa. Entonces, cada vez que creemos un cliente siempre tendremos que importar el listado personalizado de las plantillas. Ojo, no confundir el sistema de plantillas de listados de documentos con tener que importar un juego de documentos completo para el cliente. Pues bien, este trabajo de importar los listados por cada empresa nos lo ahorramos con el perfil de administrador, ya que podemos tener 2 o más juegos personalizados por cada tipo de empresa separados completamente entre sí, uno en cada consultor. Pero como ya he dicho, cada uno tiene que valorar qué función se ajusta más a sus necesidades, ya que el perfil de administrador tiene un coste superior al de consultor. Pues bien, como ya hemos visto, el perfil de administrador tiene algunas ventajas y privilegios mayores que el resto de perfiles inferiores, pero es posible que la persona que adquiere el servicio, por su infraestructura interna o necesidades, no requiera de dicho perfil, y solo con el perfil de consultor tenga suficiente. Como ya se ha dicho, con el perfil de consultor también se puede emular la jerarquía entre administrador y consultor con algunas pequeñas limitaciones, mediante el uso de subusuarios de consultor, que como sabemos pueden acceder en nombre del consultor con su propio usuario y contraseña, y trabajar solo con las empresas que se le hayan asignado. La diferencia, como ya se ha dicho, entre el sistema de subusuarios del consultor y el sistema de administrador es que utilizando subusuarios las plantillas serán siempre las mismas para todos y no podrán ser personalizadas para cada subusuario. Por lo tanto, si un subusuario quiere personalizar su propia documentación o poner su propio logotipo, no podrá hacerlo. La documentación siempre se imprimirá con el logotipo de la empresa contratante del servicio, es decir, el consultor principal. Por lo tanto, la configuración de consultor y subusuarios está pensado más que nada para empresas consultoras donde pueden tener trabajadores que acceden con su propio usuario y contraseña para rellenar datos de clientes que le provee el propio consultor. Pues bien, esto sería la lógica de funcionamiento de la jerarquía de perfiles del programa. Ahora vamos a explicar la lógica de funcionamiento de la jerarquía de la documentación entre dichos perfiles. Como ya hemos comentado, tenemos como jerarquía principal, en primer lugar, el perfil del sistema, a continuación el administrador, el consultor y finalmente por debajo de todos el cliente. Ahora vamos a imaginarnos que todos estos perfiles tienen cada uno de ellos un despacho con una mesa de escritorio, es decir, para que entendamos el símil, la mesa de escritorio viene a ser lo que sería la pantalla del editor de documentos. Si no sabe a qué nos referimos con la pantalla del editor de documentos, le recordamos que revise el video tutorial de dicha pantalla. Bien, cuando nosotros accedemos como administrador, consultor o cliente final por primera vez, el editor de documentos de cada uno de ellos no tiene ningún juego de documentos, es decir, la mesa del despacho de cada uno de ellos está vacía. La única mesa que contiene un juego de documentos o plantilla es la mesa del despacho del sistema.
Entonces, si nosotros vamos a imprimir la documentación de un cliente final, el programa siempre realiza la misma secuencia. En primer lugar, le pregunta al cliente si éste tiene un juego de documentos propio en su mesa del despacho. Si es que sí, entonces utilizará ese juego de documentos personalizado para imprimir el documento de seguridad. En caso contrario, si el cliente no tuviera un juego de documentos personalizado, entonces el programa le preguntaría automáticamente lo mismo al perfil superior, que es el consultor. Es decir, el programa le preguntaría al consultor si éste dispone de un juego de documentos personalizados en su despacho. Si fuera que sí, entonces al imprimir la documentación del cliente, se utilizaría la documentación personalizada del consultor. En el caso contrario de que el consultor tampoco tuviera un juego de documentos personalizados, entonces el programa pasaría a comprobar si el consultor es un consultor administrado o independiente. Si fuera independiente, entonces el programa se saltaría la pregunta al administrador y pasaría a coger la documentación directamente del sistema, ya que un consultor independiente no tiene acceso a las plantillas del administrador. Pero si resulta que es un consultor administrado que sí tiene acceso a las plantillas del administrador, entonces el programa de nuevo volvería a realizar la misma pregunta al administrador para saber si éste tiene un juego de documentos personalizado en su mesa del despacho. Si fuera así, entonces pasaría a utilizarse el juego de documentos o plantillas de documentos del administrador para imprimir el documento de seguridad del cliente. En el caso de que el administrador tampoco tuviera un juego de documentos propio, entonces ya sí finalmente el programa cogería el juego de documentos por defecto del sistema para imprimir el documento de seguridad del cliente. Bien, ahora vamos a ver diferentes casos que se pueden dar. Vamos a suponer que ahora decidimos importar un juego de documentos del sistema para el administrador porque nos interesa tener un juego de documentos personalizado para todos nuestros consultores administrados. Así que importamos el juego de documentos del sistema al administrador. Vale, ahora que ya hemos importado un juego de documentos del sistema hacia el administrador, vamos a fijarnos en los dos consultores de este administrador que tenemos aquí gráficamente. Los dos primeros son consultores independientes, es decir, no administrados, y los otros dos consultores son consultores administrados, es decir, consultores propios. Bien, si yo ahora fuera a imprimir la documentación de un cliente del primer consultor, ¿qué es lo que ocurriría? En primer lugar, el programa le preguntaría al cliente si tiene un juego de documentos personalizado en su despacho. Como no lo tiene, como podéis comprobar en el gráfico, entonces le preguntaría al consultor. Como este tampoco tiene y resulta que es un consultor independiente y no tiene acceso a las plantillas del administrador, entonces el programa no le pregunta al administrador y ya se va directamente a utilizar las plantillas del sistema para imprimir el documento de seguridad del cliente. En el caso del segundo consultor el resultado sería el mismo, porque son los dos independientes e iguales. En cambio, en el caso del tercer consultor, ¿qué es lo que ocurriría si fuéramos a imprimir la documentación de alguno de sus clientes? En primer lugar, el programa le preguntaría al cliente si tiene un juego de documentos personalizado en su despacho. Como no lo tiene, le preguntaría al consultor. Como este tampoco tiene y como es un consultor administrado y este sí que tiene acceso a las plantillas del administrador, entonces el programa sí que le preguntaría al administrador si tiene un juego de documentos personalizado. Y como en este caso sí lo hay, entonces el cliente pasa a utilizar las plantillas de la documentación del administrador para imprimir el documento de seguridad del cliente, en vez de utilizar los documentos por defecto del sistema. Bien, ahora vamos a suponer que el tercer consultor resulta que quiere personalizar la documentación para sus clientes, es decir, añadir nuevos documentos, personalizar las cláusulas, etc. Por lo tanto, decide importarse un juego de documentos y en su caso podrá decidir de dónde importar el juego de documentos, ya que ahora tiene dos disponibles, el juego de documentos del sistema o el juego de documentos de su propio administrador. A modo de ejemplo, vamos a suponer que el consultor se decanta por importar el juego de documentos personalizado del administrador hacia su propio editor de documentos, es decir, a su mesa del despacho para personalizarlos al gusto. Bien, una vez importado y personalizado los documentos del consultor, ¿qué ocurriría en este caso cuando este consultor fuera a imprimir la documentación de alguno de sus clientes? En primer lugar, el programa le preguntaría al cliente si tiene un juego de documentos personalizado en su despacho. Como no lo tiene, le preguntaría al consultor. Y como en este caso el consultor sí que tiene su propio juego de documentos, entonces se imprimiría el documento de seguridad del cliente utilizando para ello los documentos personalizados del consultor. Bien, ¿qué ventajas tiene el consultor teniendo su propio juego de documentos? Para empezar, el consultor puede añadir sus propios documentos y modificar a su gusto los ya existentes, y todos estos cambios estarán disponibles automáticamente para todos sus clientes sin ningún esfuerzo, ya tenga 5 clientes como si tiene 1000.
La documentación para todos ellos siempre reflejará los cambios que se realicen en la documentación del consultor al instante. Bien, ahora supongamos que necesitamos importar un juego de documentos al despacho de un cliente final, porque es un cliente muy especial que requiere de un trabajo muy personalizado con documentos muy específicos, o simplemente porque le hemos dado acceso al cliente y este se ha importado un juego de documentos ya sea por error, desconocimiento o porque es un cliente con un alto nivel en protección de datos. Esto en realidad no se suele hacer, es decir, por regla general no se necesita importar un juego de documentos para un cliente final, y tampoco se recomienda, ya que vamos a suponer que tenemos por ejemplo 100 clientes y cada uno de ellos pues tiene su propio juego de documentos. Entonces cuando tengamos que hacer el mantenimiento o sacar una nueva versión del documento de seguridad, o si resulta que han aparecido documentos nuevos, entonces tendremos que añadir dichos documentos manualmente a cada cliente uno por uno. Esto sería claramente un trabajo de chinos. En cambio, si todos los clientes están sincronizados con la documentación del consultor, con añadir o actualizar los documentos del juego de documentos del consultor, todos sus clientes pasarían a imprimir la documentación completamente actualizada. Bien, de todas maneras vamos a suponer que finalmente por el motivo que sea le importamos o el cliente se importa un juego de documentos. Entonces, cuando fuéramos a imprimir la documentación, el programa le preguntaría al cliente si tiene un juego de documentos, y como en este caso es que sí, pues utilizaría los suyos propios para imprimir el documento de seguridad. Esto solo ocurriría con este cliente, porque el resto, como no tiene su propio juego de documentos, al imprimir la documentación de cualquiera de ellos, seguirían utilizando la documentación del consultor. Bien, ahora vamos a ver el inconveniente que nos encontramos cuando importamos el juego de documentos. El inconveniente es que cuando importamos un juego de documentos, el perfil que realiza dicha acción deja de estar sincronizado con los documentos del sistema o del perfil superior. Es decir, por ejemplo, si resulta que el equipo del programa decide actualizar algún documento del sistema o añadir alguno nuevo, los perfiles que no tengan ningún juego de documentos propios, como pueden ser por ejemplo el primer consultor que tenemos aquí, no tendrá ningún problema cuando vaya a imprimir la documentación de sus clientes, porque se utilizará siempre la documentación actualizada del sistema. En cambio, aquellos que utilicen la documentación del administrador o el consultor, no. Es decir, el administrador, por ejemplo, deberá comprobar qué documentos han cambiado o cuáles se han agregado nuevos y añadirlos a su juego de documentos para que el resto de perfiles que utilicen su documentación estén actualizados. Lo mismo ocurre con el consultor que tenga su propio juego de documentos. Tanto si se actualiza o se añade algún documento en la documentación del sistema o en la del administrador, dependiendo de la situación, el consultor deberá comprobar también desde el editor de documentos, ya sea del listado del administrador o del listado del sistema, qué documentos se han actualizado o añadido nuevos y añadirlo a su juego de documentos para que sus clientes al imprimir su documentación lo hagan con las versiones más nuevas de los documentos. Y ya para rizar el rizo, si resulta que tenemos clientes con su propio juego de documentos, tendremos que actualizar también la documentación de todos y cada uno de ellos manualmente. Esto quizá puede parecer algo confuso, pero es muy sencillo en realidad de entender. Vamos a suponer que tenemos una empresa formada por 3 consultores. Uno de ellos es el consultor principal, el cual tiene un despacho con un juego de documentos máster del documento de seguridad, y este consultor es el que mantiene actualizada dicha documentación. A continuación tenemos otros 2 consultores. Cada uno de ellos, cada vez que realiza una adaptación de una empresa, lo que hace es que se va al despacho del consultor principal, se hace una copia del juego de documentos de la mesa de dicho consultor y la complementan con los datos del cliente y finalmente le entregan el documento de seguridad al cliente. Ahora supongamos que uno de esos 2 consultores decide que quiere personalizar la documentación porque quiere modificar textos o añadir otros documentos. En este caso, ese consultor se irá a la mesa del consultor principal, se copiará un juego de documentos y se lo llevará a su despacho y lo personalizará. Entonces, a partir de ahora, cada vez que vaya a realizar una adaptación para una empresa, en vez de sacar una copia del juego de documentos del consultor principal, se sacará una copia de su propio juego de documentos de su despacho, los complementará con los datos del cliente y le entregará la documentación. Bien, ¿qué pasa ahora si resulta que el consultor principal decide actualizar un contrato de la documentación? Pues que el consultor con documentación personalizada no tendrá dicho documento actualizado, por lo tanto tendrá que ir al despacho del consultor principal, preguntarle si tiene algún documento nuevo o si ha actualizado alguno, y si es que sí, pues entonces tendrá que sacarse una copia de dicho documento e introducirlo en su juego de documentos para tenerlo también actualizado. En cambio, como el otro consultor no tiene documentación personalizada y sigue trabajando de la misma manera, es decir, que cada vez que realiza una adaptación de una empresa, saca una copia del juego de documentos del consultor principal para entregársela al cliente. No se tiene que preocupar de si la documentación está actualizada o no, porque siempre cogerá la última versión del máster.
Y bien, este sería el inconveniente de importarse un juego de documentos, que consiste en que dejamos de estar sincronizados con los documentos del sistema o del perfil superior del cual dependemos. Bien, ahora supongamos que el consultor con documentación personalizada decide que por el motivo que sea no quiere seguir teniendo documentación personalizada, ya sea por quitarse preocupaciones, trabajo o porque simplemente tiene un juego de documentos sin saber por qué y sin tan siquiera haber personalizado ningún documento y quiere que todos sus clientes vuelvan a sincronizarse con la documentación del sistema o la del administrador. Para este caso, es tan sencillo como ir al editor de documentos del consultor y eliminar todo su juego de documentos. De esta manera todos sus clientes se sincronizarán con la documentación del siguiente perfil que tenga documentación, que para este caso sería el administrador. Si el administrador también eliminase su documentación, entonces todos los clientes sincronizarían de nuevo directamente con la documentación del sistema, y si fuéramos consultores independientes, sincronizaríamos ya directamente con los del sistema independientemente de si el administrador tuviera documentación o no. Bien, una vez eliminada la documentación del consultor, podemos pensar que todos los clientes ya vuelven a sincronizar con la documentación del perfil superior, pero nos podemos dar cuenta que algunos no lo hacen, es decir, es posible que al imprimir la documentación de algún cliente no muestre la documentación actualizada o nos demos cuenta que no le aparecen ciertos documentos que sí le aparecen a otros clientes. Pues bien, esto se debe a que seguramente el cliente también tiene su propio juego de documentos y este está desactualizado. En el ejemplo podemos ver como todos los clientes están sin documentación, por lo tanto sincronizan con la documentación del administrador, pero existe un cliente que no, porque tiene su propio juego de documentos. Si nosotros ahora quisiéramos que este cliente también utilizara la documentación que el resto de clientes, pues el proceso es el mismo que para el resto de perfiles. Simplemente tenemos que ir al editor de documentos del cliente y borrar todo su juego de documentos y así automáticamente el cliente pasaría a utilizar la documentación actualizada del perfil superior. Pues bien, esto puede darnos algún que otro dolor de cabeza, pero existe una manera de averiguar o asegurarnos desde dónde un cliente está utilizando la documentación. Por ejemplo, si nos encontramos con algún problema con algún cliente que vemos que no aparece la documentación que debería aparecerle, la manera más rápida de investigar el problema es averiguar de dónde está cogiendo el cliente la documentación. Para ello, solo tenemos que abrir el apartado de impresión del cliente que se encuentra en el menú Documentación, Impresión. En dicha pantalla, justo al final del título de la misma, nos encontraremos siempre un texto que nos indica desde dónde está cogiendo el cliente la documentación. Por ejemplo, en el caso de que la documentación la esté cogiendo del cliente, el texto entre paréntesis dirá origen de los documentos, los personalizados del cliente. Si nos encontramos esto, entonces sabemos que el programa está usando los documentos del cliente. Por lo tanto, si lo que queremos es que use los documentos del consultor, entonces ya sabemos que tenemos que eliminar los documentos del cliente para que sincronice con los del consultor. Y este proceso es el mismo para el resto de perfiles. Si por ejemplo en el título de la pantalla nos aparece el texto entre paréntesis origen de los documentos, los personalizados del consultor, sabemos que el cliente está utilizando los documentos del consultor, y lo mismo para el administrador como para el sistema. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la lógica de uso de la documentación. Ya hemos visto que la importación debe realizarse solo cuando necesitemos modificar algún texto de algún documento o añadir algún contrato nuevo o cláusula. Pero si lo que queremos es modificar textos de cabecera, pie de página, logotipo de portada o de cabecera, entonces no es necesario importar un juego de documentos. Para poder modificar los textos de cabecera o de pie de página y los logotipos, tenemos otra opción que es independiente de la documentación, es decir, podemos estar sincronizados con la documentación del sistema, pero podemos personalizar dichos aspectos sin tener un juego de documentos propio. Para ello solo tenemos que ir al apartado de documentos, configuración. Hay que tener en cuenta que el sistema de configuración también funciona de la misma manera que la documentación. Es decir, podemos decidir utilizar la personalización de la documentación referente a los textos de cabecera o pie y los logotipos del consultor o del propio cliente. Esto dependerá de nuestra decisión. Por ejemplo, podemos hacer que todos los clientes utilicen la configuración del consultor, así al imprimir la documentación todos los documentos de seguridad se imprimirán con el logotipo del consultor y los textos de cabecera y pie de página del consultor. O podemos permitirle al cliente o simplemente configurarlo para que un cliente en concreto utilice su propia configuración y que pueda poner sus logotipos o sus textos de cabecera o de pie de página. Al igual que existe una manera para saber desde dónde un cliente está cogiendo las plantillas de la documentación para su documento de seguridad, también existe una manera para saber desde dónde un cliente está cogiendo la configuración de su documentación. La manera de saberlo es seleccionando un cliente y posicionar el ratón al lado del nombre en la barra del cliente donde nos aparece una ventanita con información. Dentro de esta información podemos ver en la última línea desde donde el cliente está utilizando la configuración de la documentación. El cliente puede estar utilizando su propia configuración desde el apartado de documentos, configuración, o puede estar utilizando la del consultor desde herramientas, plantillas, documentación, configuración. Pues bien, con esto último podemos dar por explicado todo lo relacionado con la lógica de funcionamiento de la jerarquía de la documentación y del programa.
Esperamos que este vídeo les haya sido de utilidad y sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.